En los últimos videos vimos cómo nosotros podíamos conectar un cliente. En este caso se realizó un ejemplo utilizando React y lo conectamos a lo que hasta el momento habíamos desarrollado de nuestro backend y de nuestra API como tal. Entonces, basados en este ejemplo es que habíamos implementado una serie de mecanismos, etcétera, que permitían la autenticación y la verificación para que las peticiones puedan pasar y puedan ejecutar las vistas correspondientes. Ahora vamos a volver un poco a este tipo de autenticación debido a que faltaba aclarar algunas cosas sobre ella y también que he visto varias dudas respecto a la autenticación como tal. Como recordarán, nosotros habíamos implementado una clase llamada Authentication donde habíamos definido las reglas como tal y la invocación a los diferentes métodos para comprobar si el token que se ha enviado es un token válido, si es que pertenece a un usuario, etc. Esta clase de momento la habíamos definido de tal forma que nos sirva como mixin o como una clase que simplemente podemos heredar de ella para agregar diversas funcionalidades y hacer que se ejecute el dispatch, que es la primera función o el primer método que se quiera que se ejecuta en toda vista basada en clase con Django y con Django REST Framework. Entonces, cuando utilizamos esto de esta forma, pues podíamos colocarla como mixing y esto afectaba que primero se ejecutaba lo que tenía esa clase y luego ya lo del viewset como tal o de la vista como tal. Hasta ahí habíamos entendido, etcétera, y la finalidad de esta clase y de esta forma que creé con esta clase, este archivo de mixing y este archivo de autenticación, no era más que darles un ejemplo de cómo se podría implementar desde cero y cómo estaría funcionando un poco por detrás la librería simple JWT, que les mencioné que si solamente me dedicaba a instalarla y a configurarla, pues no iban a aprender mucho. Entonces quise ir un poco más allá, explicándoles un poco los motivos, el por qué, cómo funciona, etcétera. Y este es un ejemplo no exacto, es parecido, un poco aproximado de cómo puede estar funcionando por detrás. En ningún momento mencioné que esto debía utilizarse como autenticación por defecto, ya que tiene ciertas fallas o ciertas cosas que se pueden refactorizar o mejorar, y ya ustedes estarían tranquilamente, podrían verlo y verificar cuando hagan sus pruebas, etcétera, y darle un poco más de atención a todo el código para poder ver cómo es que va quedando, dónde se puede mejorar, etcétera. No lo usen tal cual, ya les he dicho que no tienen que copiar y pegar todo lo que vean de los videos, sino analicen un poco el porqué. Y ahora, una de las principales preguntas era de que esta clase autenticación, para colocarla yo la colocaba aquí como pues mixing, pero ¿qué pasa si yo quiero que todas mis vistas estén protegidas y todas las vistas tendré que yo colocarle esta clase como mixing, etcétera? En base a esto voy a explicarles un poco cómo es que funciona la autenticación con Django REST Framework. En la página web del canal van a encontrar este post en donde explico un poco las distintas formas que existen para que tiene de autenticación Django. En este caso Django REST Framework. Y es que por defecto Django trae en el archivo settings o por defecto configurado, que es simplemente un diccionario que se llama REST Framework, en donde tiene definidas las clases de autenticación por defecto, las cuales son dos: la autenticación básica y la autenticación de sesiones. Estos dos tipos de configuraciones que están colocadas de esta forma son globales, es decir, aplican para todas las vistas, independientemente de cuál estés utilizando. Siempre se utilizan estas y siempre se están llamando y verificando. Aquí, bueno, vas a ver un ejemplo, etcétera, de que también se puede colocar así, como Authentication Classes y como un atributo de una vista basada en clase con Django REST Framework. Y esto haría también de forma específica y afectaría solo a una clase, que era la otra pregunta también que me habían hecho, si podían aplicarlo no como mixing, sino aquí. Y efectivamente pueden hacerlo, pero mi idea no es decirles dónde pueden aplicarlo y ya está, sino que entiendan
cómo se utilizan, cómo se crean, etc. Por defecto ya sabemos que estas son las por defecto y que también se pueden utilizar en funciones, que era otra pregunta que también había leído. Podemos utilizarlo utilizando el decorador Authentication Classes y aquí decirle que las esté solicitando sin ningún problema. Ahora, ¿qué es esto de autenticación de sesiones y autenticación básica? La autenticación básica no es más que la que conocemos desde Django y es la que permite o la que valida que un usuario y una contraseña estén asociados correctamente. Si enviamos un usuario y contraseña, él va a verificar en la base de datos si es que esto es correcto, si es que pertenecen, y de ser así, va a colocar en el objeto request, que es el que se utiliza en Django, el objeto request, que ya lo conocemos de toda la vida, va a colocar en el request.user la instancia del modelo que se haya definido. Y ahora, en Django REST Framework recordemos que no solamente existe el request.user, sino el request.out. Y habíamos mencionado que el request.out, o si no lo mencionamos, ya lo menciono aquí, era o se utiliza para colocar datos adicionales de la autenticación. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que ahí se suele colocar el token o otro tipo de estilos que se quieren agregar, pero a las credenciales de la autenticación. Para eso es. Esta autenticación básica verifica esto. Se le envía a un usuario una contraseña y verifica que estén conectados correctamente, y de ser así, pues coloca la instancia en el request.user, request.out queda en none y pasa la petición. Si todo esto no es correcto, es decir, si el usuario no es acorde a la contraseña o viceversa, va a dar como respuesta un 401 no autorizado. Ahora, esta autenticación básica se combina con la autenticación de sesión, la cual va a verificar si es que existen sesiones activas para este usuario y para esta contraseña, y de no ser así, pues simplemente va a crear una para que se mantenga en la instancia como tal de la persona que se esté navegando. Y al final va a retornar lo mismo. En el request.user la instancia y en el request.out un none, porque no va a haber nada. La diferencia con la autenticación básica y de sesiones está más que todo, o puede verse reflejada para saber cuándo se está obteniendo un error de una o de otra, en la respuesta de error que da cuando no sucede la autenticación de forma correcta. Como verán aquí, el código de error o el mensaje que les está enviando cuando falla es un 403 prohibido. Y además, la autenticación por sesiones es la que normalmente utilizamos cuando utilizamos peticiones de tipo AJAX, etcétera, y validamos este tipo de permisos, o en este caso de sesión, que tenga asociada el usuario y contraseña. Por lo general y por regla obligatoria tenemos que incluir un CSRF token, que lo recordarán por Django, válido cuando se utilice un put, patch, post, delete, etc. en la petición HTTP, para validar de que es una persona o un usuario indicado y correcto el que está haciendo la acción. Estas dos son las básicas que vienen con Django REST Framework por defecto, ya están así sin que nosotros hagamos nada. Pero adicional a esto, cuando nosotros hemos hecho nuestra clase autenticación, esta de aquí, les dije que yo lo que estoy utilizando es token. Como ven aquí, yo estoy utilizando la autenticación por token que viene incorporada con Django REST Framework, que genera un token único por usuario y se le puede agregar un tiempo de expiración, que es todo el proceso de justamente esta clase. Este token, en este caso para Django REST Framework, no es más que una secuencia de caracteres aleatorios que ya les indiqué en el video. Cuando realizamos todo esto, dónde se genera y de qué cantidad es, igual le va a aparecer la tarjeta, etcétera, o en la descripción. Y lo que hace simplemente es validarlo. Ahora, esto de aquí, lo que tenemos es que es una autenticación por token. Y simplemente es un esquema HTTP que utiliza, como su nombre indica, los tokens. ¿Qué es un token? Simplemente es una secuencia de caracteres especiales que va a representar cierta información del usuario para no enviar usuario y contraseña o manejar sesiones, etc. Es otra forma. Esto es de forma resumida porque es para largo, pero para no hacer tan extenso el video. Ahora, este tipo de autenticaciones por token por lo general son utilizadas cuando estamos utilizando proyectos cliente-servidor y donde el cliente no está en el mismo lugar del servidor, sino puede estar en un agente externo, puede ser un agente de escritorio,
un teléfono móvil, etcétera, un aplicativo, lo que sea. Ahora, esta autenticación por token podemos también colocarla. Yo en este caso lo desarrollé y lo coloqué como un mixing. Sin embargo, podemos también colocarla de forma global. ¿Cómo se coloca de forma global? Tenemos que primero colocar, así como vimos Session Authentication y Basic Authentication o Basic Authentication, está configurada de esta forma en el Settings. Podemos configurar, replicar esto exactamente y colocar nuestra clase. Y una vez que hayamos colocado nuestra clase, pues podemos ya decir que esa va a ser de forma global y va a ser tomado por todos, exactamente todos, las vistas que nosotros ejecutemos. Entonces vamos a probarlo. Aquí, como ven, van a ver que es un ejemplo de lo que ya habíamos hecho y aquí está cómo puede ser un custom, etcétera. Pero como yo entonces voy a convertir esta de aquí en global, pues vamos a tomar lo que se indicó. Hemos dicho que esto de aquí hay que agregarlo al settings. Entonces voy a agregarlo en mi base. Primero voy a ponerle que el token se venza en 80 milisegundos para no estar refrescando en cada momento. Y aquí dijimos que esto de aquí tenemos que colocar esta clase. Entonces, ¿dónde está esa clase? En apps.users.authenticationmixing.authentication. Listo. Y de esta forma ya la tendríamos colocado. Ahora, vamos a ver aquí y vamos a iniciar el servidor. Vamos a agrandar esto un poquito y vamos a hacer un Python manage run server. Inició sin problemas y ahora voy a hacer la petición a products. Vamos a enviarlo y me sale un error. ¿Qué dice el error? Que el objeto de autenticación no tiene el atributo authenticate. Y este error nos puede resultar en primera instancia, pero si sabemos la teoría, pues lo podemos solucionar de forma sencilla. Lo que pasa es que para que nosotros creemos una autenticación como tal, tiene que ser, en este caso, si no estamos utilizando Token Authentication por defecto, lo que tenemos que hacer, este Token Authentication es esto de aquí, miren, ve. Es esta de aquí que le estamos utilizando para el mixing, pero para la expiración. Pero sin embargo, esta de aquí, que es la que utilizamos como mixing, es un object, hereda de object. Lo que tenemos que hacer, y esto ya lo vamos a ver y lo como estoy adelantando, es que cuando utilizamos una clase global para autenticación aquí, tiene que heredar de algo llamado base de autenticación. Esta base de autenticación es la autenticación personalizada. Esta de aquí está aquí. ¿Y de dónde está? De Authentication, que está dentro de REST Framework. Entonces simplemente yo tengo que irme aquí en status, vamos a hacernos Authentication y aquí vamos a heredar de... Ahí está. Ahora, esta clase es hereda de base Authentication. ¿Y esto por qué lo hago? Porque esta clase de aquí define el método Authenticate. ¿Qué es el método Authenticate? Como también lo explico en el artículo, el método Authenticate no es más que el método que ejecuta Django REST Framework y que busca, ¿para qué? Para saber si es que el usuario o el token en este caso, o el usuario y la contraseña, etcétera, son válidos y los están asociados de forma correcta y devolver o dar pase a la petición como tal. Ese es el método de forma correcta como está implementado Django REST Framework. Entonces, eso de ahí, yo al colocar esto de aquí como tal, esta herencia, veo que mi servidor funciona y si envío la petición, en este caso sigue saliendo un error. ¿Por qué? Porque el método Authenticate debe ser sobrescrito. Y esa es otra regla o condición que nos ponen cuando hacemos una autenticación custom. La autenticación custom requiere no solamente que heredemos de base Authentication, sino también requiere que sobreescribamos el método Authenticate. Vuelvo a recalcar, la autenticación por token que les mencionaba arriba, esta de aquí, hace referencia a esta clase de aquí, que yo no la estoy utilizando por defecto, sino la estoy customizando, y yo la customicé y por eso me creé todo esto y me creé una clase de aquí que funcionaba como mixing.
Porque esta de aquí funciona como global. Ahora lo que estoy haciendo es transformando mi mixin a global, que es este de aquí, este custom. Por si no hayan entendido esa parte. Ahora, una vez que yo he hecho esto, tengo que sobreescribir el método authenticate. Entonces yo diría, bueno, vamos a decir def authenticate, ser request, y efectivamente voy a hacer self.user y none. Y uno pensaría, bueno, porque self.user es esto, etcétera. Yo voy a ejecutar mi petición, envío, veo que está cargando, y esto es porque aquí hay un error. Vamos a hacer esto para que el servidor se recargue. Listo, ahora sí voy a enviar la petición y ahora sí me devuelve de forma correcta mi respuesta. Yo no diría, bien, ahí ya lo tenemos, pero esto es un poco falsas verdades. ¿Por qué? Porque aquí fíjense, está como base authentication y yo simplemente lo he colocado como global. Y uno pensaría, pero también la tienes como mixing, entonces se está aplicando como mixing y no como global. Vamos a quitarla de mixing y ahora vamos a dejarla así tal cual. Voy a volver a enviar la petición y en este caso me sale un error que dice, bueno, aquí sale que no tiene el atributo self.user. ¿Por qué? Porque en el listado yo estaba llamando a self.user, pero como ya no existe porque ya no es un mixing, voy a quitarlo. Entonces el servidor se recarga sin ningún problema, hago la petición y aquí está el listado. Yo diría, bien, está haciendo todo sin problemas, pero ¿qué pasa si yo envío mal el token? Miren, primero voy a copiarlo así para tenerlo y ahora sí le borro una parte. Vuelve a enviar y vuelve a retornarme los datos correctamente. Entonces no está validando. Simplemente hemos sobrescrito de forma incorrecta el método authenticate. Y lo que dice la regla, como bien también explica el post, es que tenemos que implementar el método authenticate devolviendo dos valores, que en este caso en forma de tupla, el usuario y la autenticación, que es lo que estamos devolviendo. ¿Dónde? Aquí ve, self.user y none. Sin embargo, requiere que cuando hagamos esto, tenemos que verificar si se ha hecho correctamente la autenticación o no. Y si no se ha hecho correctamente, podemos hacer ¿qué cosa? Una excepción. Generamos una excepción para mostrar un error que nosotros definamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a generar un error. Vamos a validar un error. Entonces, y voy a crearme, en este caso, voy a generarme una excepción. Entonces, voy a validar primero que este de aquí no sea un none. Entonces, simplemente voy a decirle, si self.user is none, aquí voy a hacer la excepción. Entonces, vamos a traernos exceptions y aquí vamos a decirle, de ser así, a sunrise exceptions.authentication. Ahí está. No se han enviado las credenciales. O pueden ponerle credenciales enviadas incorrectas, lo que ustedes desean. Y luego simplemente retornamos esto. ¿Por qué? Porque si esto se ejecuta y el usuario es none, pues va a ejecutar este mensaje y va a ser devuelto. Siempre que el usuario no sea un none, es decir, si sea una instancia, es que vamos a tener este retorno correctamente. Ahora, una vez que hemos hecho esto, envío la petición y ahora sí me devuelve, no se han enviado las credenciales porque el token está errado. Si yo le coloco el token correcto y envío la petición, me sale lo mismo por una sencilla razón. En ningún momento yo estoy llamando a este getUser, que es quien verifica la expiración del token, si es que pertenece al usuario, etc. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Self.getUser y le paso el request. Y ahora de esta forma aquí ya verifiqué y puse el valor en self.user. Y ahora sí puedo verificar como tal. Entonces el servidor se reinició, envío la petición con el token correcto y ahora sí. Ahora sí me pinta los datos porque el token está correcto. ¿Qué pasa si envío el token incorrecto? Me sale que no se han enviado las credenciales. Si ahora envío el token correcto, ya me devuelve la información. Y ya está validando utilizando el método authenticate. Ahora, este dispatch ya no nos sirve porque el dispatch es por si yo utilizara un mixing, pero como ejecuto el authenticate, eso está de más. Y le voy a enviar la petición otra vez para que vean que lo sigue haciendo sin ningún problema.
Y cuando lo envío falso, también valida sin ningún problema. Entonces, ahí hemos colocado nuestra clase autenticación de forma global. Y ahora uno se preguntará, como dice el post, si es que lo han leído, si lo leen, dependiendo del tipo de autenticación, vamos a colocar, por ejemplo, la autenticación básica y session, la autenticación por sesiones. Les menciono que colocan en el request.user la instancia del usuario a la cual hacen referencia. Recuerden que request es nuestra instancia principal en donde se maneja la petición. Ahora, yo aquí tendría que tener accesos, de acuerdo a la teoría, a request.user, y como ha pasado la autenticación, pues en este caso tendría que pintarme request.user los datos como tal, ¿verdad? El usuario como tal. Entonces vamos a probar y vamos a abrir, aquí está Postman, envío la petición y efectivamente aquí tengo el user. Entonces tenemos el usuario sin ningún problema. ¿Qué pasa si yo envío el token mal? Nos han enviado y aquí lo que me aparece es un prohibido. ¿Ve? Un forbidden. Un prohibido. Y recuerden que este prohibido, según la teoría, es porque no ha fallado la básica. Ha fallado la de sesión. Listo. Entonces, después de toda esta explicación, entendemos la diferencia entre una autenticación básica, la autenticación por sesiones, la autenticación por token y una custom. Sin embargo, ahora vamos a hablar de un objeto principal que es el request. Vamos a hablar un poquito sobre él. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aquí sé que en el request.user me está poniendo la instancia? Pero exactamente en qué parte de mi código estoy devolviendo esto, estoy colocándole la instancia. Esto se realiza aquí. Este retorno de aquí directamente se va a las dos propiedades de request, a request.user y a request.out, que mencionamos al inicio del curso, que van a existir. En request.user va a estar la instancia y en el request.out cualquier parámetro o cualquier credencial adicional que se necesite para la autenticación. Pero este request, ¿cómo sabemos que de verdad está tomando esto de aquí? Podemos verificarlo. ¿Cómo? Accediendo a los atributos de request. Request es un objeto de la clase request que tiene incorporada Django y que representa las peticiones. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Podría hacer para clave, valor en request.big.items. ¿Y qué es lo que yo voy a imprimir? Voy a imprimir la clave. Y van a ver qué claves contiene. Ya estamos. Y las claves que esta clase contiene. Bueno, primero vamos a enviar bien el token. Listo. Son todas estas. Request, parsers, authenticators, el negociador, el parser, la data, archivos, la data completa, el tipo de contenido, el render aceptado, etcétera, etcétera. Y aquí dos parámetros. User y out, que son las que les estaba mencionando. Y que queremos ver el valor. Bueno, vamos a poner esto así. Y ahora sí, cuando enviamos la petición, pues vamos a tener un detalle aún mejor. Y miren esto. ¿Qué es lo que estamos teniendo aquí? En los autenticadores, aquí, miren a quién hace referencia. A un objeto de la instancia de apps.user.authenticationmixing.authentication, que es nuestra clase, la que yo he colocado. El contexto, que es la vista a la que llama, pero y esa también se repite aquí. Esta es la clase a la que hace referencia la autenticación. Esa es la que se está tomando para verificar la autenticación. Eso que colocamos allá se está yendo directamente a como autenticación de request, de las peticiones como tal. Por eso es que está como global. Y fíjense, el user tenemos la instancia del usuario y el out un node. Y miren, si yo aquí en vez de node le coloco un 1, miren lo que va a pasar. Cuando yo envíe la petición, vamos a enviarla, aparezca un 1. De esta forma les compruebo
que lo que colocamos aquí en el Authenticate como retorno es aquello que va a colocarse en la instancia de la clase request, que se conoce como parámetro request de toda función de Django REST Framework, y se va a colocar al atributo user y al atributo auth de esta forma. Con esto espero que les haya quedado un poco más claro todo este tipo de la autenticación, etcétera. ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué ustedes pensarán entonces todas las librerías que hacen autenticación customizada funcionan así? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, cuando vamos a simple JWT, lo que nos menciona es que tenemos que agregar la configuración global así, ¿ven? ¿Y qué clase? JWT Authentication. ¿Por qué? Porque es una autenticación global. Y si vamos al código fuente, aquí tengo la clase que está dentro del archivo autenticación, autenticación JWT, que hereda ¿de quién? De base de autenticación. Lo que yo acabo de hacer y que implementa el método authenticate. El authenticate header, que es simplemente para la cabecera de la respuesta, que también tiene su estándar y eso está explicado también en la documentación, etcétera. Y hace las validaciones y ya estaría. Entonces es muy parecido. Y también lo mencionan en su documentación. Aquí en los paquetes que tiene incorporado simple JWT mencionan que JWT es una clase que hereda de la autenticación base de REST Framework. Y aquí dice que define el método Authenticate, Authenticate Header, etcétera. Y te explica para qué es cada uno. Entonces no es algo extraño lo que les estoy mencionando, sino que así se hacen las cosas por este motivo. Porque así lo implementaron en Django REST Framework de forma original. Entonces hay que seguir el mismo parámetro para que no se rompa el bloque y se siga validando de forma correcta. Espero que con esto ya les haya quedado un poco más claro todo esto de la autenticación y cómo pueden hacer la autenticación custom, si quieren modificar aquí, si quieren modificar allá, etc. En el siguiente video sí vamos a aplicar y agregar simple JWT a nuestro proyecto, pues porque ya les expliqué más o menos un ejemplo de cómo puede estar hecho por detrás, cómo funciona, cómo se valida, qué tipo de autenticación existen, dónde colocar la autenticación, que puede ser global, específica, etcétera. Que tenemos todo un background correcto para poder simplemente llamar a simple JWT, configurar lo que se configura demasiado rápido porque son unas cuantas líneas y nada más. Pero ya tenemos como funcionamiento todo el conocimiento por detrás, como para si en algún momento deseamos customizarla, etcétera, podemos hacerlo porque ya sabemos cómo funciona, cómo está implementado, etcétera.